Aquí pasan cosas raras. Cuando un niño o un adolescente pasa hambre, se enferma o muere, es una pérdida significativa para el país. Mientras más perdemos niños y adolescentes, menos atletas del futuro tenemos. Esto es Variedad TV, esto es Salud Deportiva. Hoy el doctor Orlando Sturla con nosotros. Doctor, gracias por venir. Lo saqué Muchas de gracias. fin de semana. No, trabajando un chin ahí, pero ya tú sabes, de que un viernes más tranquilo, pero mentira. Pero siempre es un placer para mí estar aquí. Qué bueno. Doctor, niños y jóvenes quieren ser peloteros, pero entonces hay un problema con el polvo y con la grama porque son alérgicos. ¿Qué le podemos decir a los padres de estos niños? Bueno, normalmente lo que hacemos, hay muchos jóvenes que ya comienzan a hacer la parte de la pelota, que es muy interesante. Yo creo que porque las escuelas de pelota van orientando. Y una de las cosas es que comienzan a hacer sus exámenes previos. Por ejemplo, si tienen alguna luxación, si tienen un problema de escoliosis, si tienen pie de atleta, si tienen pie plano. O sea, todo ese tipo de cosas que van o tienen una lesión que puede degenerar en un proceso posterior, ya comienza a cuidarlo. Y la parte respiratoria también va en el camino. Y justamente lo que se está haciendo es que se le hace unas pruebas que puede ser en conjunto con el alergólogo, de pólenes y gramíneas y de polvo, donde se hace también hay algunos niños que, aunque es difícil que lo encuentren, pero medirle el alfa-1 antitripsina y otras pruebas más que se hacen para procurar si hay un antecedente genético o hereditario. Entonces, si no lo hay, si es un evento ambiental por el play, entonces se modifica y hay muchos medicamentos que ya se utilizan que no tienen que dar positivo al antidoping, ¿verdad? Ajá. O sea, que eso es importante. Entonces, estos niños así, alérgicos, asmáticos, el tipo de deporte que pueden estar, lamentablemente uno lo lamenta que no puedan estar en el béisbol. ¿Cuáles son los deportes entonces? No, realmente pueden ir al béisbol, lo que pasa es que tienen que ir asesorados y tomándose sus medicamentos. Y sobre todo en una etapa que están en crecimiento, entre los 10 y los 14, 16, 18 años, que todavía está en una fase de cambiar, pues esos niños con vacunas que se utilizan orales o inyectadas, se modifica su patrón y de hecho te voy a decir que hay muchos peloteros, si yo te digo cuáles peloteros han pasado por las manos mías. Dígalo. No, prefiero mejor por elecciones, pero han evolucionado muy bien y han manejado su patología sin problema. Ok. He visto en la cercanía de terrenos de prácticas deportivas mucha basura. Basura en terrenos deportivos. ¿Qué aporta esto para la salud, doctor? En el caso de su especialidad. Bueno, en este caso tú sabes que están los ratones, la cucaracha. El problema sería que un ratón mordiera a un pelotero. Parece una tontería, pero ha pasado en algún momento que en algunas canchas, cuando se pone ahí, viene un ratón y muerde, y entonces ahí el problema de que si la rabia es más complicado, pero sobre todo porque la mosca que traen ameba, ¿verdad? Entre otras cosas, producen otros problemas que son gastrointestinales. A veces la gente dice, me cayó mal la leche y resulta que tiene una relación con eso. Y por eso la basura hay que tratar de recogerla. Yo soy de lo que pienso que la basura nosotros debiéramos reciclarla. Y ese basurero que existe en diferentes sitios, podríamos utilizarlo para reciclar y además para utilizar para tipo de, por ejemplo, de máquinas que promueven calor, que promueven electricidad o que pueden generar, por ejemplo, que esa basura utilice esa área, por ejemplo, pública, que podría darle luz de manera gratuita. Sí, hombre. Mira, nos está preguntando una madre que está en sintonía con nosotros que si es importante llevar su hijo, tiene aproximadamente 10 años, pero lo quiere poner en deporte, llevarlo al neumólogo antes, porque a veces siente como que la respiración le está fallando. Debe ir, porque fíjate tú, es más frecuente la enfermedad respiratoria que la enfermedad cardíaca, debajo de los 25 años. Por lo tanto, la mayoría de la gente, es muy difícil que aparezca enfermedades congénitas. No es tan frecuente. Sí. Y si hay, el neumólogo también está en la característica, pues un internista de base, para detectar una patología de fondo. Y de hecho, uno de los exámenes que nosotros le hacemos es el ecocardiograma. O sea que también
manejamos la parte cardiológica y lo referimos al cardiólogo si lo amerita. Pero, por ejemplo, el paciente que tiene ese tipo de problemas debe hacerse una prueba de función respiratoria, una espirometría, que todos los neumólogos lo tenemos, donde es una cosa de 5 minutos, que no duele, solamente soplando, y donde se valora muy bien la función pulmonar, porque a veces el problema es obstructivo de vía aérea superior y otra vez de vía aérea baja. En el caso de algunos deportistas que tienen problemas serios con los pulmones, ¿esto con el tiempo lo puede sacar de juego o simplemente con tratamiento puede permanecer en práctica? De hecho, sí, como te decía, hay muchos peloteros que son asmáticos o que incluso han tenido enfermedades tipo tuberculosis o enfermedades que han tenido neumonía, derrames pleurales y sin embargo se han curado, se han estabilizado y siguen su pelota de manera normal. Fíjate, por ejemplo, el hecho de Bartolo Colón, que tenía problemas y sin embargo se hizo una reorganización ósea y indudablemente mira cómo que bien va. Bueno, yo tengo una pregunta en el caso de Ricardo Carti, que sufrió de tuberculosis. También. Muchos peloteros han sufrido tuberculosis. Lo que pasa es que la tuberculosis se cura. Ahí había en el periódico, no me acuerdo cuál de ellos, donde hablaban de que habían 150 casos de resistentes a tuberculosis y donde ponían en duda que si era por los medicamentos. Yo creo que el problema de la resistencia no es tan grande como otros países. Cuando el doctor Marco Espinal hizo un estudio auspiciado por Ginebra, o sea, él es uno de los directivos mundiales de tuberculosis. Es un compañero mío que justamente se ha destacado en la parte de investigación y él encontró que era poca la resistencia que había tuberculosis en el país. De hecho, fíjate, 150 casos no es nada, si tú te pones a ver. O sea, en el mundo entero, si tú comparas con países como Estados Unidos, España, eso es insignificante. Entonces, probablemente, esa mayoría de pacientes que son resistentes a tuberculosis, a tratamiento de tuberculosis clásico, probablemente el problema es que beben mucho, abandonan el tratamiento, no son organizados, no se toman los medicamentos cuando les dicen y no se hacen su chequeo. Y por eso viene ese fenómeno de resistencia, entre otras cosas. Marcos Díaz era asmático, en una entrevista me lo confirmó, pero él, bueno, triunfó, ganó trofeos, ganó de todo, medalla y todo, siendo nadador. Entonces, en el caso del asmático, piscinas y mar puede ayudar. Fabuloso. De hecho, Marco Díaz dejó de hacer crisis de asma, pero sigue siendo un asmático. Lo que pasa es que se ha modificado y lo ha entendido. Mar Spitz, yo no sé si tú te recuerdas, estábamos nosotros chiquiticos, ¿verdad? Donde ganó 10 medallas olímpicas siendo asmático. O sea, y solamente utilizó un solo producto inhalado. Increíblemente. O sea que el asma no es una enfermedad, un síndrome multifactorial, donde si se controla y se sabe lo que le causa y el paciente lo hace de manera ordenada, se puede estabilizar o, como tú dices, curarse. ¿Verdad? Si se estabiliza, justamente es lo que dice la gente, se curó. Y lógicamente la natación, yo creo que nosotros, teniendo un mar tan bonito a todo alrededor, utilizamos poco el mar. Sí, yo creo que sí. Porque además sirve para la rinitis, sinusitis, drena todos esos mocos de manera natural, pero realmente mejora la capacidad respiratoria. Yo he visto que cada vez hay más clubes que están abiertos a realizar entrenamiento y aprendizaje de natación, muchos de los pacientes asociados a trastornos de columna o neuromusculares. Sin embargo, cuando le combinamos la parte neuromuscular que mejora y modifica drásticamente, fíjate que tú nunca has visto una ballena ni un pez con una columna torcida. Yo entrené mucha natación y pienso que la natación es un gran deporte para la vía respiratoria. Probablemente yo pienso que todo el entrenamiento que yo tuve de natación desde chiquito, incluyendo con campeonatos internacionales, me beneficiaron a mí personalmente para no ser un asmático, porque yo me considero un asmático. ¿Ah, sí? Sí, aunque no haga crisis. Pero la natación y las artes marciales estimulan la parte neuromuscular, la parte fisiológica, la parte mental sobre todo, y además te mantiene de una manera ordenada y hace que tú entonces te eduques sobre tu patología.
Ah, bueno, vamos entonces para la natación también. He visto atletas que se cansan mucho y entonces a veces los noto como sofocados y que la respiración falla. ¿A qué se debe esto, doctor? ¿Peligroso esto con el tiempo también? Bueno, te voy a hacer un llamado porque en varios colegios ha llamado la atención. El colegio, por ejemplo, del Instituto Francés, me llamó mucho la atención que hay un entrenamiento que se están inventando, igual que todos esos bootcamp que están haciendo de gimnasia. Ay, sí. Y entrenamiento donde la gente forzan a la gente como si fuera un entrenamiento militar y no le permiten tomar agua, hidratarse. Ay, mamá. Entonces en los colegios lo están haciendo sin nada de agua al sol. Yo creo que es importante llamar la atención porque hay muchos cuadros de niños deshidratados, de niños con problemas del ritmo. Cuando uno cambia la parte electrolítica que se pierde con el sol, con el sudor, esos pacientes pueden generar a trastornos cardiovasculares. Y es importante que los colegios tomen en consideración y los gimnasios de cómo está la persona, porque luego vienen los problemas de que la gente le dio un infarto, lo hace posteriormente a ese, la gente se muere y no sabe qué fue que se murió de eso. Yo digo que aquí se inventa mucho. Sí. Porque dígame usted, ¿cómo es posible una persona después del sol que no pueda tomar agua? ¿Cómo se va a...? Eso se están inventando en algunos colegios, increíblemente. Bueno. Justamente hoy veía yo dos niños donde los padres, yo les decía, demándelo al colegio, porque eso no debe ser. No hay ningún programa. Y mira que yo he entrenado militarmente y a nivel de artes marciales, todos los sistemas ha habido y haber, y nosotros nunca hemos dicho en ningún momento que usted no puede tomar agua. Hay que, cada cierto tiempo usted tiene que tomar agua o hidratarse con otras cosas que son primas, ¿verdad? Bueno, pero nosotros como medio entonces vamos a averiguar cuál es el propósito de esos colegios con esos muchachos también. Claro. Porque si no toman agua y están expuestos al sol, imagínese usted qué puede suceder. Doctor, hay deportistas que usan inhaladores. Esto con el tiempo, ¿qué puede traer especialmente si es un atleta? Bueno, la realidad es que los pacientes que utilizan medicamentos inhalados, como los aerosoles, antes solamente había salbutamol, después aparecieron los esteroides inhalados, ahora hoy en día hay diferentes broncolatadores, hay combinaciones, hay uno de polvo seco, que no cambia el sistema del comportamiento atmosférico, por eso los de polvo han venido de nuevo, con un componente de esa manera, pero cada paciente tiene el que le gusta y el que le va bien, y debe ser siempre orientado por el médico, porque hay pacientes que van una vez al médico y ya creen que saben todo lo que es. En realidad, cuando tú le preguntas a los pacientes, 10 o 12 preguntas de lo correcto que debieran hacer el uso de los inhaladores, la mayoría lo usan indebidamente. Sí. Esa es la realidad. Por eso, si un paciente o un atleta en este caso necesita utilizar su aerosol más de 3 veces al día, debe ir al neumólogo para que le haga su chequeo o al alergólogo en todo caso que sea tratado por el alergólogo. Un número telefónico, una dirección para que nuestros atletas, nuestros televidentes lo visiten, doctor. Bueno, el email mío oestul@yahoo.com, teléfono 809-732-5969 y 616-1705, igual que el 224-0457, siempre a la orden. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya fuera de cámara usted me va a decir cuáles son los peloteros, los deportistas que usted atiende, para uno ser más amigos de ellos. De nuestra parte, gracias, buen fin de semana, cuídense por favor. Y de nuestra parte, siempre trabajamos. Puede ser hasta mañana.